No sonreía desde que el invierno se llevó la casa entera de su vida. 5 años mirando el viento, como quien vigila un duelo que no termina. 5 inviernos en los que Jeremiah Cole había hecho del silencio su única compañía confiable. En la cabaña, junto al fuego, una taza con ceniza, un pequeño peine de madera y el juguete de un niño quietos sobre el mantel eran los relicarios de una familia que ya no volvía. Afuera, la montaña dejaba que el aire cortara la piel. Adentro, la ausencia medía cada paso, cada gesto, como si el mundo se hubiera reducido al contorno de aquella habitación donde Clara, su esposa, seguía sentada en las paredes de su memoria. Jeremiah se movía por la cabaña con la precisión de quien rehace una rutina para no pensar. Hacía fuego, picaba leña, repasaba la cuenta de la compra que había dejado Zeke y alimentaba a Barnaby, un sabueso de orejas caídas que le había quedado de antes. No hablaba en exceso. Cuando salía al pueblo, su voz era un gruñido corto. Los niños se apartaban en el sendero y las mujeres lo miraban como a un árbol viejo, digno, pero inútil para abrazos. Le llamaban el hombre de Trapper Peak, o a veces, más frío aún, el fantasma de la montaña. Él no corregía los sobrenombres. ¿Para qué? Había aceptado que el mundo lo tratara como algo quieto y útil solo en la medida en que no molestara. La vida de Jeremiah se medía en pequeñas fidelidades. El mantel siempre estirado, el caldero al fuego a las 6, la ventana barrida para que la nieve no entrara. Por las noches, cuando la cabaña crujía con el hielo, se sentaba frente al peinado de Clara y miraba el hueco donde solía reposar la risa. Con los dedos, barría la ceniza de la taza sin buscar calor. Era una liturgia que sostenía la vida para que no se desmoronara. La pena era una cabra que él no sabía cómo domesticar. Entonces, un día de finales de febrero, la montaña alteró su silencio de un modo tan violento que apenas reconoció el ruido. Al principio creyó que alguna rama se había partido. Después escuchó voces, risas cortadas y el murmullo de cascos que se arrastraban por la nieve. Zeke Higgins llegó al amanecer como un rumor con botas. Zeke siempre traía mercancía, noticias y la habilidad de sonreír hasta en las peores nevadas. Era un hombre pequeño de cara amplia, manos de comerciante y un corazón demasiado blando para los códigos duros del pueblo. Esta vez, Zeke vino con una mujer a cuestas, o más bien, como quien arrastra un paquete que no sabe si vender. Tenía barro hasta la cintura, el pelo enmarañado y los ojos más vivos que Jeremiah había visto desde que Clara se fue. Sus manos temblaban de frío, pero su voz no pedía misericordia. Decía su nombre como quien ofrece una novela a la suerte. «Señor Cole», dijo Zeke, quitándose el sombrero con una mezcla de reverencia y culpa. «Traigo a alguien que necesita un techo hasta que la primavera la ponga en camino. Dice que viene por un contrato». Adeline Preston no sabía pronunciar la palabra contrato de forma que le quitara el polvo de la cara, pero lo intentó. Su inglés tenía una cadencia abierta. No era ciudadana de ningún sitio que valiera quedarse y menos en un puesto tan salvaje. Había llegado a la ciudad con cartas en la mano y con la intención de ser una esposa ordenada, como tantas otras que respondían a la promesa de vida segura. Lo que encontró, sin embargo, fue una ciudad sin dueño para ella. El mercader que debía hacer los trámites le había vendido la esperanza envuelta en letra menuda. Zeke, con la mala fortuna de quien siente culpa, había adjuntado algo que se parecía a un papel. Para él, la falsificación era un atajo con menos consecuencias que admitir la verdad a la mujer que había cruzado media comarca. Para Adeline, el papel era una tabla de salvación improvisada. Cuando Jeremiah abrió la puerta, la mujer se inclinó sin pedir permiso, como si hubiera una obediencia heredada de costumbres que no conocía. La nieve crujió bajo sus botas y Barnaby gruñó, curioso, olfateando la novedad. Ella, temblando de frío, apoyó las manos en el marco y miró a Jeremiah con un atrevimiento que no era falta de respeto, sino la franqueza de quien necesita honestidad. «Soy Adeline Preston», dijo. Su voz no buscaba conmover, enumeraba un hecho. «Este hombre me trae un papel que dice que he de quedarme hasta la primavera. Trabajaré, no seré carga, señor». La palabra señor sonó contra la madera como si fuera una campana. Jeremiah miró el barro en sus botas, la nieve que colgaba de su faldón.
Por un instante, la cabaña pareció demasiado pequeña para contener la intrusa y sus posibilidades. Su primer instinto fue cerrar la puerta y devolverla a la tormenta, no por crueldad, sino por el miedo antiguo de abrir un hueco que la muerte pudiera volver a llenar con otro vacío. Sin embargo, Zeke aumentó la presión con una sonrisa torpe. «No es más que un arreglo temporal», dijo Zeke. «Puedo asegurarle al señor Cole que pongo mi palabra. Pagará con trabajo. La ciudad habló, hubo papeleo. Bueno, mejor que no se quede en el poblado con esos hombres que rondan la taberna. No la dejaré sola». Jeremiah no necesitó que se lo dijeran 2 veces para recordar la taberna y las voces que oscurecían la noche. No era la imagen de un caballero la que evitaba, era la memoria de la desprotección que se come los huesos. Miró el papel que Zeke le entregó en un gesto de quien entrega algo avergonzado. Había un nombre, una caligrafía temblorosa y una firma que parecía haber sido empujada por una pluma con prisa. Jeremiah no leyó todo. Dio la vuelta a la hoja y guardó el pedazo de papel en el cajón donde antes tenía facturas y recetas. No se fiaba de los papeles, se fiaba de los actos. «Hasta la primavera», dijo, como si la frase fuera una llave que abría un armario de obligaciones. Sus palabras no fueron una bienvenida, apenas una tregua. «No por matrimonio, trabajo hasta que el camino a la ciudad sea seguro y puedas encontrar quien te coloque. ¿Comprendes lo que es ser aceptada aquí, no?» Adeline sonrió con la torpeza de quien acepta un trato que devuelve algo más que pan. No necesitaba protección legal, necesitaba un sitio donde albergarse. Aceptó la mano ofrecida, no como quien es vendida, sino como quien negocia su propio paso hacia una vida menos hostil. La cabaña se convirtió desde el primer día en un terreno donde se probaron las fronteras. Adeline traía consigo cajas con ropa remendada, una aguja y un hilo, y una voluntad firme de ser útil. Barnaby la olfateaba como si reconociera la compañía de la que carecía misteriosamente la casa. Jeremiah la observaba de lejos, midiendo cada movimiento con la paciencia de quien cree que las cosas buenas son trampas para hacerse daño. Le enseñó a cargar leña y a limpiar la bodega. Ella le mostró cómo enrollar los calcetines para que no se perdieran. Fueron compromisos silenciosos, pactos de 2 para no romper lo que quedaba frágil en cada uno. Los primeros días transcurrieron como tentativas torpes. Adeline aprendía a templar la sopa en el fuego sin quemarse. Jeremiah aprendía a nombrar los utensilios que había escondido en su memoria. Hubo cenas en silencio, donde la cacerola hacía el trabajo de palabra, y noches en las que Barnaby ocupaba la mitad de la cama de Jeremiah sin ruido. A veces, cuando la lluvia azotaba la repisa, ella hablaba de su madre, de cómo había soñado un lugar donde la risa no se marchitara, y Jeremiah, que no sabía cómo guardar historias, sacudía el mantel para no vomitar recuerdos. El pueblo, por su parte, hizo lo que hacen los pueblos con lo que desconcierta. Miraba con curiosidad y cuchicheo. Había quien apostaba porque la mujer no duraría una semana en las montañas. Otros, con más corazón, empezaron a dejar encargos pequeños, una jarra de harina por la bodega, un saco de papas. Zeke vino ocasionalmente con provisiones y sonrisas de disculpa. A medida que la nieve cedía, el rumor de la presencia de Adeline en la cabaña se hizo más palpable. Ella no era sombra ni invasora, era la persona que barría la entrada y que silbaba a Barnaby al amanecer. La comedia de su convivencia se instaló en la cocina y se propagó como risa contenida. Adeline era propensa a tropezar con los pies mal atados, a dejar caer la taza en la orilla del fregadero, a cerrar la bodega con la pala dentro. Hubo un incidente con un bote de tinta que dejó manchas parecidas a un mapa sobre la alfombra y una guerra de miradas que terminó en remiendo y disculpas. Jeremiah, con su serio cuerpo de montañés, observaba aquellas caídas con una mezcla de irritación y un interés que le asustaba. Cada desastre doméstico era a la vez motivo de exasperación y de una atención que le recordaba a una época en la que se preocupaba por algo que no fuera su propio dolor. Adeline, lejos de humillarse por sus errores, los transformaba en materia para la negociación. Si rompía un plato, lo reparaba con tiras de cuero hasta que la grieta parecía una costura. Si quemaba la sopa, la enriquecía con hierbas que sabía recolectar en la ribera.
Tenía manos hábiles en lo pequeño, manos acostumbradas a remendar, a reparar lo que el mundo deshacía. Jeremiah empezó a observar esas manos con la reverencia de quien contempla una herramienta que no posee. Barnaby, omnipresente y siempre al lado del fuego, fue el árbitro de muchas disputas. Se colocaba entre ellos cuando la voz de Jeremiah se tensaba y lamía la mano de Adeline cuando ésta se quedaba pensando. La presencia del perro y la manera en que éste aceptaba a la joven sin preguntas fue un puente silencioso. El animal no había entendido contratos, pero había comprendido que la compañía humana no era algo que se debía rechazar. Entre los accidentes domésticos hubo uno que marcó algo distinto. Fue un día de cielo pesado, cuando la primavera todavía no se atrevía a soltar del todo el hielo. Adeline quiso preparar pan. Había visto a su madre hacerlo y recordaba el gesto como un rito que podía ordenar el mundo. Jeremiah la miró con cierto escepticismo. Trabajar la harina le parecía una pérdida de tiempo en un lugar donde la supervivencia exigía medidas austeras. Ella, sin embargo, se obstinó. Puso música, o lo que para ella era música, un silbido suave, y empezó a medir, a volcar, a amasarlo con las manos. Barnaby se sentó en la cocina como juez impasible, y Jeremiah clavó la mirada en el mantel donde el peine y el juguete seguían a salvo. La harina estaba en un saco grande, arrinconada. Adeline sacó por descuido un balde que estaba encima y lo apoyó en un estante sin atarlo. Sin mala intención, tocó el saco con la rodilla al pasar, y el saco, como si tuviera vida, resbaló. El mundo por un segundo se inclinó hacia la harina. El saco se abrió como un volcán blanco y el polvo se elevó en una nube que lo cubrió todo. Los dos saltaron hacia atrás, tosieron, se miraron envueltos en niebla doméstica. Barnaby dio un salto y sacudió la cabeza, echando la harina por el aire en un abanico de motas blancas. La cocina quedó irreconocible. Mesas, olla, mantel, él, ella, todo impregnado de un polvo que parecía nieve recién caída. El silencio que siguió fue un títere de tensión. Los dos jadeaban por la sorpresa, y el gris de la cabaña parecía eso mismo, gris. Entonces, en el rincón donde el mantel guardaba la memoria de Clara, algo sucedió. Jeremiah dejó escapar una cosa que no era una palabra. Era un sonido que le había abandonado hacía años. Un resoplido que vino de lo hondo y que no tenía intención de ser humor. Fue el inicio de un sonido distinto, una exhalación que se quebró en un gesto y se transformó en risa. No fue una risa amplia ni teatral, fue un ruido cortado, como si no supiera su propio idioma. Adeline se quedó inmóvil, con la harina en el pelo, los ojos abiertos, y por un momento creyó que lo había ofendido, pero la risa no era burla, era una grieta en una roca helada. Barnaby, como si entendiera el milagro, ladeó la cabeza y emitió un pequeño gruñido que sonó a aprobación. Jeremiah se tocó la boca con la manga, incapaz de creer que aquel sonido había salido de su pecho. Cuando la risa terminó, el silencio se volvió otra cosa. No la ausencia absoluta, sino un hueco distinto, donde algo se movía. Ella sonrió entonces, una sonrisa torpe y deslumbrada, como quien veía por primera vez una ciudad sin humo. Adeline no necesitaba palabras para saber que algo se había alterado. La risa era una herida abierta y al mismo tiempo una promesa. Hubo una risa pequeña, una que se permitía y una que obligaba a mirar. Jeremiah se enjugó la harina de la barba con la mano temblando, y por primera vez su mirada no ocultó el brillo que había en ella. «Vaya lío», dijo Adeline, intentando hacer de la broma una disculpa normal. «Lo siento, señor Cole, jamás quise dejar su casa así». Él negó con la cabeza. No tenía palabras mayores, no las necesitaba. En su torpe manera de agradecer, recogió un trozo del mantel cubierto y lo sostuvo como si ardiera. «No es tu culpa», musitó. «No es culpa de la harina». La cabaña, que hasta ese momento había parecido una tumba domesticada, empezó a vivorear con otros sonidos. El crujir de madera más relajado, el murmullo de conversaciones que aún no se habían dicho. Adeline se agachó, cogió una escoba que había en el rincón y sin prisa comenzó a barrer la nieve blanca del suelo. Sus gestos eran seguros, nacidos de la necesidad de arreglar lo que se descompone sin tragedia. Jeremiah la miró trabajar y por primera vez en mucho tiempo sintió el peso de su pecho aflojar unos grados.
Esa noche, mientras la nieve fuera golpeaba los cristales, Adeline contó pequeñas historias de comedias domésticas que había conocido. Una vecina que cosía con la luz de una lámpara, un hombre que siempre dejaba la cucharilla abierta en la taza. No eran grandes relatos, eran hilos del mundo. Jeremiah escuchó como quien aprende un idioma nuevo, no pidió más. Cuando ella se ofreció para coser un botón que llevaba su camisa desde hacía semanas, no lo rechazó. No porque necesitara la costura, sino porque aceptar fue el inicio del trato. Había en eso una voluntad por ambas partes. Ella quería pertenecer. Él, sin saberlo, quería permitirlo. Los días siguientes se fueron llenando de pequeños ritos. El pan que a veces salía quemado, la ropa colgada en el alféizar para que el viento la secara, el reparo de una cadera de mulo con una tira de cuero. La cabaña iba cambiando tono. De mausoleo a taller, de recuerdo a taller de vida. Adeline dejó, de manera insidiosa y sin pedir permiso, un frasco de mermelada en la despensa y un peinado nuevo en el mantel. Jeremiah notó que, poco a poco, usaba el nombre de ella en voz baja. Al principio fue para decirle dónde estaba el hacha, después para llamarla a cenar. Decir Adeline lo desconcertaba. Era un acto que lo exponía a la ternura. Cuando pronunció su nombre por primera vez sin gruñir, la palabra se hizo más suave que la tela que ella remendaba. A pesar de esos avances, el mundo externo seguía existiendo con su dureza. Rumores de hombres que tomaban de más en la taberna no desaparecían. El pueblo continuaba con su indiferencia dual entre curiosidad y piedad. Zeke, consciente de la falsedad en los papeles, evitaba mirar a Adeline a los ojos. Había decidido que su forma de expiar era traer provisiones y a veces quedarse un rato a conversar, como si no supiera que había empujado a una mujer hacia la cabaña con algo que no era del todo honesto. Adeline, por su parte, no ocultaba su ira ante la mentira, no se lamentaba como víctima, se enfurecía a su manera, con preguntas secas, con la sensación de que le habían robado una esperanza envuelta en tinta. No aceptó la excusa de Zeke como consuelo, le sacudió la mano y le dijo la verdad. Ella sabía que la firma no era suya, que había venido porque necesitaba un sitio para esperar la vida. Su voz, aunque temblorosa a veces, sostenía el peso de su decisión. Se quedaría mientras quisiera, y no porque un papel lo obligase. Esa determinación fue una de las primeras lecciones para Jeremiah. Ella no se dejaba llevar por la lástima, insistía en cotas de dignidad. Al averiguar que Zeke había forjado la firma, él no lo dijo en voz alta, protegió su secreto con silencios largos, pero la mirada que lanzó a su amigo fue suficientemente dura. Zeke se enrojeció, murmuró una disculpa que no aliviaba y se marchó con un saco de harina a cuestas, llevando consigo el peso de un hombre que había hecho mal y debía enmendarlo sin grandes palabras. Cuando la primavera empezó a insinuarse en las orillas de la montaña, la cabaña se llenó de pequeños signos de vida, un trozo de ropa colgado al sol que olía a lejía, una olla de flores silvestres en la mesa y el juguete del mantel menos polvoriento. Jeremiah, sin proponérselo, se halló cuidando de cosas que no eran solo huesos de memoria. Reemplazó una teja, clavó un tablón donde la ventana se escurría y, sin darse cuenta, dejó que una risa breve se filtrara entre los años. Adeline lo miraba con esa mezcla de sorpresa y costumbre que revela lo mucho que alguien ha cambiado sin darse cuenta. Pero los hilos del mundo no se rompen sin dejar rastros. En los días en que la harina aún se alzaba como nieve en las manos y la cocina olía a pan, alguien en el pueblo comenzó a juntar piezas. No fue una amenaza inmediata, fue una sombra que se recortó en la distancia. Rumores, una mirada demasiado fija en Zeke, la voz de alguien que decía el nombre de Pennington con un gusto que olía a peligro. Jeremiah escuchó las primeras señales, pero las guardó con la misma calma con la que guarda el rifle. Listo, pero no inquieto. Sabía que proteger no era un papel que se firmara, era una decisión que se tomaba cuando un peligro dejaba de ser rumor para hacerse realidad. El día en que Jeremiah sintió el primer presagio claro, la cabaña estaba bañada por una luz pálida. Adeline barría la entrada con esa destreza que empieza por torpeza y termina en maña. Barnaby olfateaba algo en el viento y arrastraba la cola en círculos. Jeremiah estaba fuera, mirando el sendero. Notó huellas nuevas en la nieve, cascos que no pertenecían a los vecinos, marcadas con la torcedura de hombres que vienen por algo más que negocios.
No dijo nada, pero apretó la mandíbula hasta que la piel pareció un papel viejo. Había un ruido distante, como el repetido palpitar de algo que quiere llegar. Adeline apareció en la puerta con la escoba en la mano, y al verlo fruncir el ceño, se detuvo. No preguntó, no hacía falta, había aprendido a leer los gestos. Jeremiah la miró a los ojos y por primera vez formuló una petición que no sonó a orden ni a concesión. «Quédate dentro si prefieres», dijo. «No te expondré a lo que sea que venga». Ella se cruzó de brazos, con esa mezcla indómita que la definía. No se dejó esclavizar por el miedo, ni por la tendencia de otros a protegerla sin su consentimiento. «No pienso esconderme», respondió. «Si hay que defenderse, se defiende, pero no seré una carga. Si necesita ayuda, la doy. Si quiere que me quede en la bodega, me quedo. Decida usted, pero no me mande al abandono». Así, entre la determinación de ella y la reserva de él, el paisaje cerró el capítulo de la calma. Jeremiah, de manera lenta y precisa, cerró la puerta, aseguró las bisagras y cogió el rifle que no usaba para cazar desde hacía años. No por violencia, sino por una promesa antigua, proteger lo que queda humano en su casa. Esa noche, tras la risa surgida de la harina y el silencio que la siguió, Jeremiah se acostó sin cerrar los ojos del todo, miró el mantel, la pequeña barriga en donde el juguete reposaba, y pensó en Clara. El recuerdo lo punzó con la misma intensidad de siempre, pero ya no era un cuchillo que cortaba sin remedio. Era un recordatorio templado de que había algo más que merecía cuidado. Afuera, el viento cantaba una canción que podía perturbar o curar. Dentro, Adeline dormía con la manta hasta la barbilla y Barnaby a los pies del lecho. A la madrugada, cuando la nieve todavía brillaba y la luz no se atrevía a entrar con fuerza, Jeremiah escuchó un ruido que no debía estar en la montaña. Cascos que se acercaban con decisión. No eran de los del pueblo que traían pan. Eran pasos que olían a cuentas pendientes. Se incorporó en la penumbra, con esa calma que no confiesa miedo sino cálculo. Afuera, la senda dejaba huellas nítidas en la nieve. Eran demasiado recientes para ignorarlas. Mandó a Adeline a la bodega por precaución, no con la intención de encerrarla, sino para que se protegiera antes de que el mundo entrara como una tormenta. Ella aceptó, no porque la obligaran, sino porque entendía la geometría del peligro. Mientras descendía por la trampilla, Barnaby se quedó apoyado en la puerta y gimiendo apenas, como si supiera que algo en el aire se había roto. Jeremiah cerró la puerta con cuidado, puso su espalda contra el suave tablón y clavó la mirada en la ventana. Los cascos se acercaron, un susurro en la nieve, un murmullo que se transformó en voces, ásperas y cortas. No hacía falta ver a los hombres para saber que venían con intención. Él apretó el rifle contra el pecho y por un instante pensó en Clara. Luego giró la cabeza hacia la trampilla por donde Adeline había bajado. En la penumbra, imaginó su rostro iluminado por la luz de la bodega. El sonido de las botas se volvió más fuerte. Se oyó una voz, y en esa voz había desprecio, como quien cree que las mujeres y la gente de las montañas pueden mercadearse. Jeremiah arqueó la ceja. No permitiría que ningún hombre pronunciara palabras que convirtieran a las personas en bienes. Había aprendido a cerrar los huecos que el mundo dejaba, y había decidido que esa cabaña no sería devuelta al frío. La puerta tembló con el primer golpe. Hubo un intercambio de palabras en la puerta, un desafío y una curtida arrogancia que dejaba huellas de amenaza. Jeremiah se inclinó hacia la pólvora y respiró el olor que le preparaba la sangre. Por dentro, su corazón repicó con la misma regularidad de antaño. La protección no es un teatro, es una obligación que se siente hasta los huesos. Sabía que, si la violencia golpeaba, su elección sería la de interponerse. Adeline abajo en la bodega debía saberlo, pero más que todo, debía saber que él la veía como algo distinto a una mercancía. Fuera, los cascos dejaron una marca en la nieve. Una voz, más grave, más calculadora, pronunció un nombre que Jeremiah no quiso repetir en voz alta. El hombre en la puerta lanzó una orden, que abriera. Y en la tragedia de la madrugada, cuando la nieve aún no había decidido si iba a retroceder, Jeremiah entendió que el silencio de años tendría que romperse en un acto. Se paró, tomó el rifle y se acercó a la puerta con pasos medidos. No iba a permitir que el pasado se convirtiera en excusa para que otros dictaran la ley en su puerta.
Con la otra mano, acarició la madera como quien saluda a una vieja amiga. Adeline, en la bodega, respiró hondo y dejó que las manos le temblaran. Barnaby gimió. Cuando Jeremiah abrió la puerta, el aire entró con la intención de empujar todo hacia afuera. El hombre al frente estaba envuelto en un abrigo negro y una mirada que no buscaba conversación. Sus ojos eran de los que toman lo que quieren. Y en ese gesto, un rostro contra el frío, el sonido de botas, se simbolizaba una prueba para la cabaña, para la risa que había nacido de la harina y para la presencia de una mujer que había decidido no huir. La mañana se congeló en la puerta de la cabaña, en el filo entre lo que había sido silencio y lo que tenía que suceder. Jeremiah se mantuvo erguido, con la voz seca y segura. ¿Qué buscan?, preguntó. El hombre sonrió sin sinceridad. Y en esa sonrisa, fría como el hielo, se encontraba la tensión que cambió el aire. Jeremiah, el hombre que no sonreía desde hacía 5 años, clavó la mirada y no retrocedió. Y así, al borde de que un acto decidiera mucho, la montaña contuvo el aliento. La sonrisa de Pennington no estaba hecha para la montaña. Era la clase de sonrisa que se compra en ciudades, brillante y fría. Al borde de la puerta, con la nieve amontonada en sus botas y la bufanda enrollada como una bandera negra, pronunció palabras con la tranquilidad de quien tiene hombres detrás que obedecen. «Señor Cole», dijo, «ese papel dice que la mujer me pertenece por un tiempo. No hace falta sangre para recuperar lo que es mío. Ábrame y hablaremos como hombres». Jeremiah no respondió con palabras largas. Sus manos fueron la respuesta. Apretó el rifle, clavó los talones en la alfombra y dejó que el silencio se endureciera como la escarcha en las ramas. No hubo un gesto de amenaza gratuito. Había una calma que contenía una decisión. Pennington se inclinó, con la sombra de sus hombres doblándose tras él. Era un hombre alto, con la mandíbula dura y la suerte de quien sabe que la fuerza manda en ciertos territorios. Dio un paso, y el ruido de botas en la nieve pareció marcar el ritmo de una sentencia. «No voy a abrir», dijo Jeremiah por fin. «Si quiere pelea, la tendrá». La voz de Pennington cambió entonces, como si rascara una garganta con billetes. Hizo un ademán y uno de los hombres golpeó la puerta. El primer impacto resonó en la cabaña como un latigazo. Dentro, Adeline se dejó oír bajar la trampilla con la esperanza de saber, la incertidumbre convertida en coraje. No tuvo miedo de la oscuridad, sabía que el mundo se gana a veces con la frente. «No te escondas», murmuró Jeremiah sin quitar la vista de la cerradura. «No quiero que nadie te haga daño por estar aquí». Ella apoyó la mano en la madera del tablón que cerraba la bodega y respondió con una voz que había aprendido a ser concreta. «No tengo intención de esconderme. Si hay que pelear, pelearemos». La primera puerta se dio con un golpe mayor y un hombre introdujo la cabeza para burlarse, pero Barnaby salió del zaguán como un resorte. El perro, viejo compañero, se lanzó con hambre de defensa y mordió la manga de uno de los asaltantes con una ferocidad que cogió a los hombres por sorpresa. Un grito, una patada, un empujón. La escena se volvió salvaje por un instante, tan real que hasta el viento pareció contenerse. Adeline no esperó. Subió la cuerda de la bodega sin más ayuda que su determinación. Tenía las manos curtidas de quien sabe que los gestos pueden ser armas. Tomó una lámpara y con un movimiento que Jeremiah no esperaba, la levantó y la arrojó contra la pierna de uno de los hombres. El líquido caliente salpicó, no a punto de causar quemadura grave, pero sí suficiente para provocar un sollozo, y el ruido dejó paso a un caos que desordenó la precisión de los agresores. «¡Cuidado!», vociferó uno, más por sorpresa que por orden. Jeremiah aprovechó la apertura. No fue su nombre lo que guió sus movimientos, sino la necesidad antigua de proteger lo que no es suyo para poseer, sino suyo para conservar. Empujó con hombros que habían cargado luto y rabia y cerró la puerta con una fuerza que hizo vibrar los cristales. Dentro, la cabaña no era ya solamente una casa, era un cuerpo que respiraba en 2 compartimentos, aquel que defendía y aquel que se defendía. El primer asalto fue desordenado. Los hombres, acostumbrados a tomar lo que otros cuidaban, no previeron la resistencia combinada de un viejo montañés, una mujer que no se iba a dejar arrastrar y un perro que conocía cada paso de la casa. Hubo
Hubo empujones, una lámpara rota, un cajón volcado. Adeline se movía torpe en su paso, pero certera. No buscaba heroísmos, buscaba expulsar la amenaza con el mínimo daño posible. Con una pala recogió piedras del umbral y las lanzó en dirección de las manos que buscaban los cerrojos. Barnaby, en su feroz entrega, consiguió agarrar la rodilla de un hombre que perdió el equilibrio y cayó sobre la nieve. Uno por uno, la audacia de los asaltantes fue menguando frente a la inesperada furia de la caza. El gruñido del sabueso, unido a los empujones de Jeremiah y los improvisados artilugios de Adeline, empezaron a contener la intención de Pennington. El hombre de la sonrisa fría dio un paso atrás, maldijo y ordenó un repliegue. Sus ojos buscaron la distancia como si precisar el terreno fuera inventar una salida. No era la distancia lo que necesitaba, era la certeza de que volvería con más hombres si no lo frenaban. La retirada fue momentánea, la amenaza, persistente. Pennington reculó sin rendirse y desde la nieve lanzó una última frase. «Esto no ha terminado, volveré». Se marcharon con la arrogancia de los que creen que la montaña es un territorio de paso y no de raíces. Jeremiah cerró la puerta con mano firme y apoyó la espalda contra la madera hasta oprimir su respiración. Dentro, el aire parecía haber encogido. Había un temblor, pero no de miedo. Era un temblor de nombrar lo que había que hacer después. Zeke llegó antes del mediodía, con la cara encendida y las manos manchadas de barro. Había corrido por la senda como quien debe pagar una deuda con el cuerpo. Trajo noticias peores de las que esperaba. Pennington no venía solo la siguiente vez y el hombre que lo acompañaba la última vez estaba herido en cuerpo, pero no en decisión. Llevaba un par de vecinos a la cola, unos cuantos con herramientas y poco entrenamiento para la lucha, pero con la determinación de quien defiende lo suyo. «Hice lo que pude», suspiró Zeke, sin pedir perdón. «Corrí al pueblo, junté gente. No es mucho, pero no vendré solo. Y Jeremiah, te debo decir», bajó la voz. «La firma de mi papel me come. Fui un idiota. Lo siento». Jeremiah lo miró sin dar un juicio fácil. Zeke, a su manera, había hecho mal, y ahora intentaba arreglarlo con pasos que olían a redención. La mirada de Jeremiah, dura como la madera que él trabajaba, se suavizó apenas. «Arregla lo que puedas», dijo, «que la gente venga. Pero que no vayan a buscar linchar a nadie. No necesito que monten una jauría. Si se trae ley, que sea ley». Zeke asintió. Sabía que la ley en aquellos parajes era algo que se forjaba a golpes, pero también que la justicia podía ser más que castigo, podía ser un acto que restañara parte del daño. Salió con pasos veloces, a buscar hombres que no quisieran pagar más que con palos. La preparación que siguió fue más de ingenio que de armas. Jeremiah reforzó las ventanas con tablas, colocó calderos con agua caliente en lugares estratégicos para derramar en caso de entrada forzada, preparó tierra con paja para usar como barrera y enseñó a Adeline dónde colocarse en las sombras y cómo cerrar la trampilla de la bodega con una polea improvisada. Adeline aprendió con rapidez. No por habilidad innata de combate, sino por la claridad de quien sabe que su vida no debe depender de la voluntad ajena. Juntos trazaron un plan pequeño, de supervivencia, proteger, retrasar, herir a la amenaza lo justo para conquistar el tiempo. La segunda embestida fue nocturna y con más ruido. Atrás de Pennington volvieron hombres con caras curtidas por sal, alcohol y dinero fácil. Llegaron con la oscura intención de demostrar que la ciudad pudo comprar decisiones. Arrestaron a un vecino por equivocación, rompieron 2 ventanas con un hacha y flamearon la nieve con linternas. El asalto tuvo un instante cinematográfico. Linternas que cortaban la noche, sombras que ingresaban como animales en el gallinero, hombres con cadenas que querían someter. La cabaña, sin embargo, les respondió. La polea de la trampilla se cerró en el momento justo y dejó a 2 de los suyos encerrados en la bodega, confundidos, con la respiración contra las tablas. Barnaby se lanzó contra otro que intentó derribar la puerta con la mejilla y agarró su bota con tal fuerza que el hombre soltó un alarido y tuvo que protegerse con los brazos. Adeline, con un movimiento que mezcló astucia y prisa, vertió el contenido de un caldero caliente sobre la nieve junto a la entrada, creando una cortina de vapor que cegó las linternas por un instante y desorientó a los atacantes.
Jeremiah no fue un héroe de película, pero fue todo lo necesario. No disfrutó de la violencia, sintió la obligación tan clara como respirar. Disparó al aire en un momento, un solo tiro para avisar que no iba a ser sometido, y el estruendo tuvo el sentido de una campana que convoca a los vecinos. En el intercambio de golpes, en el crujir de maderas y gritos, emergió algo que no existía antes: la cabaña como fortaleza de vida. Fue en ese tumulto cuando Pennington intentó un paso más. Se coló por la puerta trasera, rompiendo parte del tabique. Caminó con la suficiencia de quien cree que es ley y se dirigió a la chimenea donde el mantel con el peine recordaba a Clara. Con gesto de desprecio, empujó la mesa y el juguete cayó al suelo, rodando con un sonido que atravesó a Jeremiah como una aguja. Fue el gesto que forzó todo a su término. Jeremiah, sin pensar más allá de la protectora furia, se enfrentó a Pennington. No fue la fuerza bruta lo que decantó la batalla, sino la determinación templada en duelo, dejar que la víctima regresara a ser humana y no una cosa. La pelea entre hombres fue corta, un intercambio de golpes que no buscó humillar, sino detener. Pennington cayó empujado por la firmeza de un hombre que había guardado luto 5 años y que había aprendido a transformar ese duelo en límites. Sus hombres, al ver a su jefe en el suelo y a otros 2 dentro de la bodega sin posibilidad de salida, empezaron a discutir entre ellos y la duda se convirtió en desbandada. Un grito en la distancia, voces de vecinos, Sick a la cabeza, se mezcló con los cascos y la opción de enfrentar la ley real. Algunos se fueron, otros fueron tomados y atados para ser llevados al pueblo. Pennington, no obstante, tuvo la desfachatez de pedir clemencia. Llamaba a la ciudad y a la ley que, hasta ese momento, le había servido de excusa. No hubo, en el acto, justicia final escrita. Hubo la consecuencia inmediata. Pennington fue puesto bajo custodia. Sick, con la cara encendida por la vergüenza, fue el primero en exigir que se le permitiera la rendición ante los vecinos. Llegaron después el alguacil y algunos hombres dispuestos a llevar a cabo lo que llamaban justicia. Las palabras de Sick, torpes y sinceras, fueron un acto de enmienda: confesar que había falsificado, explicar el porqué y solicitar que Pennington y sus secuaces respondieran por su violencia, no por su estado de pobreza ni por su nombre. En los días que siguieron, la montaña no volvió a ser exactamente igual. La noticia de la resistencia corrió como pólvora húmeda. Una mujer que no se dejó arrebatar, un perro que mordía sin pedir permiso y un hombre que recuperó la voz para decir que no. Pennington fue conducido a la ciudad para ser juzgado por intimidación y por los delitos cometidos. Sus secuaces fueron puestos en libertad condicional con la condición de reponer los daños. Sick tuvo que enfrentar la vergüenza pública y muchos en el pueblo, con una mezcla de dureza y compasión austera, le dieron tareas para pagar su error. Reparar puertas, ayudar en la herrería, traer leña. Nadie pretendía que el peso se repartiera solo con palabras. El arreglo fue trabajo y una promesa de cambio. Lo que la ley no podía dictar con eficacia fue la reparación de lo íntimo. Ese proceso lo hicieron con actos pequeños. Adeline colocó el juguete en el mantel, pero no en el centro. Lo dejó cercano, como testigo de que la memoria no devora la vida. Jeremiah, por su parte, fue quien, una tarde, sin ceremonias, sacó el peine del mantel y le dijo el nombre de Clara, no para borrar, sino para invitar a que el recuerdo conviviera con la nueva presencia. Se llamaba Clara, dijo con la voz que aún le sonaba distante. Era la que peinaba cada mañana este mismo peine. Adeline tomó el peine entre sus dedos, lo limpió con la solidez de un gesto cariñoso y lo devolvió al sitio, no encima del mantel, sino al lado del juguete. «No la borraremos», respondió. «Solo hacemos sitio para más cosas». Esa frase fue una clave que encendió otras disposiciones. La cabaña dejó poco a poco de parecer un relicario para transformarse en un lugar vivible. Una mecedora junto a la chimenea, una cortina que cubría la ventana rota, una bota colgada en el perchero. Jeremiah empezó a ocupar su tiempo en arreglos que no solo preservaban, sino que añadían futuro. Plantó semillas en pequeños sacos junto al alféizar, aprendió a prefabricar estantes y de manera casi inaudita comenzó a contar algo más que facturas.
Las conversaciones con Adeline dejaron de ser intercambios funcionales y se volvieron confesiones en pequeño volumen. Ella le habló de sus miedos y de las cartas que había escrito antes de partir. Él le habló de una tormenta que, el día en que perdió a su familia, parecía que nunca terminaría. Llegó la primavera como si la montaña decidiera que ya era tiempo de soltar. El deshielo no fue teatral. Fue una sucesión de días en los que la nieve se transformó en barro, luego en charcos, y al final en un verde tímido que se asomó por las laderas. Un día, cuando el sol calentó la chimenea más que la leña, Adeline dijo que debía partir. Había cumplido su pacto de trabajo hasta la primavera. La carta, por falsa que fuese, marcaba un límite que ella quería respetar. No aceptó la idea de quedarse por conveniencia ni por imposición. Su salida debía ser una elección consciente, no una prolongación de una equivocación. La mañana en que preparó su mochila, la cabaña olía a mermelada casera y a pan recién hecho. Barnaby se restregó contra su pierna como quien pide un favor. Zeke, que pasó a despedirse con la vergüenza aún en la cara, dejó una jarra con monedas y una disculpa que sonó a promesa. Jeremiah estuvo en el umbral con sus manos en los bolsillos, con la paciencia de quien no sabe cómo pedir sin sonar a necesidad. «Si te marchas», dijo ella, «no pensaré que he sido más que un refugio, pero si me quedo, que sea porque quiero, no por un papel». Él la miró con esa mezcla de nostalgia y decisión. El hombre que había retenido la risa durante años sabía que pedirla era, esta vez, dejarle volar la libertad en la respuesta. Respiró hondo y dio un paso que fue más que una oferta, fue una confesión. «Quédate», dijo, «porque yo quiero que te quedes, no por obligación, no por contrato, porque...» Buscó la palabra, «porque ya no quiero que te vayas». Adeline lo estudió como quien sopesa una pieza de plata. No vio en la oferta la sombra de un martillo, sino la luz de una posibilidad. «Quiero quedarme», contestó entonces, y su voz no tenía prisa. «Si podemos construir algo sin papeles, lo haré». Y con esa decisión, la primavera se volvió una especie de juramento. No había anillo que justificara el gesto. Había días, tareas y el consentimiento que se ofrecía sin coerción. La cabaña, que había sido un mausoleo de memoria, fue redistribuida para albergar fragancias nuevas, pan en la mesa, ropa colgada con cuidado, botas secándose en la repisa. Barnaby, viejo guardián, recibió la caricia que le faltaba. Zeke, enredado en su propia vergüenza, consiguió algo que ansiaba, la posibilidad de reparar con acciones. El tiempo siguiente fue de recuperación lenta y honesta. Jeremiah sonreía más, y con cada sonrisa inclinaba una gracia al mundo que ya no esperaba. La risa que nació en la cocina, entre harina y polvo, creció en matices. Una carcajada contenida en la conversación con un vecino. Un gesto de ironía al ver su propio torpe intento de coser. Una sonrisa dormida en la cama al sentir la mano de Adeline cerca. No fue la curación repentina, fue el trabajo decidido de quien aprende a levantar los pesados trastos del duelo y comprobar que, en su lugar, se pueden poner piezas útiles. En una mañana de abril, con la gramilla naciendo y los arroyos regresando al rumor, Adeline colocó el peine en el mantel. No lo dejó como reliquia. Lo puso junto a una taza de barro y una jarra con flores silvestres. Era el acto más simple y el más claro, memoria y presente compartiendo espacio. Jeremiah, al verlo, sintió algo completo en la cara, una expresión que había sido escasa en su rostro durante años. Se sonrió a sí mismo. La sonrisa esta vez fue distinta. No temía la pérdida porque había conocido lo que es amar y cuidar sin apropiarse. La mirada que se intercambiaron fue más que palabras. A veces, en el silencio reciente, se sentaban fuera con una taza de café y veían a la montaña que los había probado. Hablaban de planes pequeños, cultivar más tierra, reparar la trilla, acoger a quien necesitara abrigo por una noche. No eran promesas enormes, eran la arquitectura de una vida compartida. El hombre de la montaña, conocido por haber sido un fantasma de 5 inviernos, ahora tenía una sonrisa que, cuando aparecía, parecía iluminar la madera como si el sol entrara por la ventana. No era risa de olvido, sino de reconciliación. Clara seguía en el mantel, en los rincones, en el modo en que Jeremiah inclinaba la cabeza en determinados recuerdos.
pero también había espacio para la ternura nueva, para Adeline que barría la entrada y para el perro que ronroneaba como si supiera que su tarea había cambiado. Al caer la tarde, con la mesa puesta y Barnaby echado a la sombra de las sillas, Adeline tomó su taza y la levantó casi en un brindis. «Por nuevas cosas», dijo, «por el pan que no quemaremos siempre y por la risa que nos encontró». Jeremiah devolvió el gesto, y su sonrisa fue completa, de esas que dejan un surco en la cara y que anuncian el hogar. No hubo grandes declaraciones, ni juramentos que borraran el pasado. Hubo, en su lugar, una decisión pausada, una continuidad construida con actos. La montaña, a su alrededor, se inclinó en la noche como cómplice de un pacto pequeño, volver a ser hogar. Días después, cuando la primavera ya reclamaba las laderas, Zeke reparó una cerca cercana y al pasar por la puerta abierta de la cabaña, dejó una sonrisa franca en el rostro. Había hecho lo que debía, enmendar con trabajo el error, y con la cabeza alta mirar hacia el porvenir. No todo estaba saldado, las consecuencias permanecían, pero la comunidad, con su lento pulso, parecía dispuesta a sostener la reparación. La historia que quedó en boca de los vecinos no fue la de una mujer comprada, ni la de un hombre que dejó de sufrir de golpe. Fue la historia de la risa que volvió a un hombre que la había perdido, de una decisión tomada libremente por una joven que podía marchar y que escogió quedarse, y de la casa que volvió a ser un lugar donde el dolor y la ternura podían coexistir sin anularse mutuamente. La trama real fue de cuidados. Un pan bien hecho, un calcetín cosido, una puerta reforzada, una bodega ordenada, pequeños actos que, en conjunto, forman una vida. Al final, en la cabaña, la sonrisa del hombre de la montaña brilló franca un mediodía de sol. No fue un gesto teatral, fue la consecuencia natural de haber elegido de nuevo. Adeline colocó el peine en el mantel y antes de sentarse, miró a Jeremiah con la claridad de quien sabe que su permanencia fue una elección. «No eres una carga», dijo él, y la frase, pronunciada con honestidad, no fue conmiseración, fue un alivio compartido. Ella se acercó, apoyó la cabeza en su hombro y por un momento, los años de luto y el hambre de futuro se mezclaron en un silencio templado. Barnaby bostezó y dio vueltas en su sitio, satisfecho. Afuera, la montaña había perdido algo de su gélida severidad. Dentro, la vida había vuelto a su ritmo. Y así, la cabaña dejó de ser una tumba para convertirse en hogar. La mesa fue utilizada de nuevo para risas y planes, la cama para compartir calor sin prisa, y la palabra mañana para nombrar proyectos en plural. Cuando la noche cerró, la primera sonrisa plena de Jeremiah quedó franca en su rostro, testigo de que los silencios pueden volver a tener sentido cuando alguien llega a tropezar en la vida de otro con intención de quedarse. Si esta historia te ha tocado, quédate un momento en los comentarios y cuéntanos qué gesto te parece el más valiente, el de quedarse, el de perdonar o el de pedir perdón. Si te ha gustado, apoya con un me gusta y suscríbete para más relatos como este.